Buen día para todos. Mi nombre es Sebastián Clavijo Arboleda, actualmente estudiante de la institución universitaria Politécnico Jaime Sasaka David. Este es un trabajo final de la materia de epistemología con el profesor David Tamayo. Cabe resaltar que es un trabajo netamente académico, en donde vamos a exponer algunas de las ideas aristotélicas en base al juego de ajedrez. Ser del ajedrez y el movimiento. Para comenzar, recordemos que Aristóteles estudiaba las sustancias pertenecientes al mundo físico, tanto las terrestres como las celestes. Ambas son móviles, pero a su vez poseen movimientos diferentes. Las celestes poseen movimiento circular, las sustancias del mundo terrestre movimiento local, así como mutación, degeneración y corrupción. A su vez, los conceptos claves de la teoría aristotélica del movimiento son los de potencia y acto. La potencia se define como lo que puede ser en el futuro, depende de lo que es en el presente. Por lo tanto, las posibilidades de un ser no son infinitas, limitadas o imprevisibles. Asimismo, Aristóteles llama acto a aquello que un ser es en el preciso instante en que se está. En otras palabras, un ser es en acto aquello que es en el presente. Por lo anterior expresado, nos centramos a través del ajedrez cómo se demuestra la teoría aristotélica. Siguiendo con este razonamiento, nos damos cuenta que Aristóteles llama movimiento al paso de potencia a acto, es decir, un árbol es un árbol en potencia. Un árbol es un árbol en acto. Una semilla es un árbol en potencia. El cambio o movimiento se da entre la potencia y el acto. Ahora bien, ya hemos explicado un poco la idea aristotélica, por ende explicaremos el ajedrez y cómo se cambiará este para así entender más la forma aristotélica. Abro comillas. Para Aristóteles, el movimiento es un cambio de la potencia al acto, un cambio que emerge de la dinamis de una sustancia compuesta de una materia y forma, lo cual supone siempre una dualidad. Cierro comillas, Aristóteles Física, página 45. Claro está que el ajedrez es un juego de mesa para dos jugadores. Se utiliza un tablero de juego compuesto de un cuadro formado por 64 casillas, en 8 filas y 8 columnas. Las casillas son de dos colores, estas alternadas por color. Cada jugador al inicio del juego cuenta con 16 piezas, pero ahora algunas cosas cambiarán. Lo primero es que las fichas como el alfil, el caballo, la torre desaparecerán y estos serán reemplazados por peones. Abro comillas, ante esto se quedaban perplejos, pues temían que al admitir que lo uno era múltiple, como si no fuera posible que una misma cosa sea una y múltiple sin oposición, pues lo que es uno puede ser uno en potencia o uno en acto. Cierro comillas, Aristóteles Física, página 16. Al cambiar las fichas por peones hace referencia a este temor de lo uno y lo múltiple. Abro comillas, porque el todo, si es uno, tiene que ser inmóvil. Si una parte del todo que es una, como esta parte de agua, puede moverse en sí misma, porque no ha de poder hacerlo del todo y porque no puede haber alteración. Cierro comillas, Aristóteles Física, página 17. El peón hace parte de un todo, desde el tablero. Sin él no habría existencia de este juego. Su existencia sería en vano, porque depende de sí mismo para darle validez a su realidad. Podemos decir entonces que para ganar debe hacerle jaque al rey. Sin embargo, para poder hacerle jaque a este deberán arrasar con todos los peones del contrincante. Nos damos cuenta, tanto en el juego como en el texto, y al igual que en la siguiente cita, abro comillas, vemos entonces que la suerte es una causa sustancial, accidental, que concurre en las cosas que se hacen para algo y que son objeto de elección. Cierro comillas, Aristóteles Física, página 63. La suerte es más que un sustancial, son las causas que conllevan a eso que llamamos suerte. Cada cosa que pasa por alguna razón, efecto o circunstancia, como por ejemplo si te levantas temprano y sales a la calle y encuentras dinero, no fue suerte, fue una causa debido al motivo. Asimismo pasa en este juego, no ganas por suerte o gracias a ella, ganas debido a una serie de causas, pensamientos y decisiones que se dieron para llegar a esta victoria. Vamos a tratar el movimiento desde lo aristotélico, así como el ajedrez, sabiendo que este tiene muchos movimientos. Dicho anteriormente, sus fichas cambiaron para ser peones. Debido a esto, la forma de moverse también cambia. Estos se podrán mover dos casillas de forma recta o una casilla de cualquier forma, pero solo podrán derribar la casilla rival si lo encuentra una casilla diagonalmente.
Abro comillas, cuando se dice que una cosa cambia simplemente porque cambia algo que le pertenece, como cuando decimos que algo cambia en una de sus partes. Cierro comillas, Aristóteles Física, página 171. Teniendo en cuenta lo anterior relatado y debido a que los movimientos del ajedrez no son accidentales y a su vez las fichas no se manejan solas, sino que las manejan los jugadores. Esta es la estructura de movimiento llamado según una parte, porque mueve algo que le pertenece. Abro comillas, hay pues un moviente primero y hay algo que es movido y también un tiempo en el cual, y además un desde lo que y un hacia lo que, ya que un todo movimiento es desde algo y hacia algo. Cierro comillas, Aristóteles Física, página 172. En este caso, el primer movimiento es el que se hace en las casillas y lo movido son las fichas. Teniendo en cuenta el ajedrez y el cambio que se dio en sus reglas, ahora tenemos otra relación en cuanto a Aristóteles, y es la del ser desde el peón. A su vez, la refutación que Aristóteles le dio en el texto a las demás afirmaciones de otros filósofos y que él también posee su afirmación. Decimos entonces que aún sigue presente el rey y la reina, y asimismo los peones que no son un todo. Es decir, los peones pueden ser iguales, sí. De igual modo, van a ser dirigidos hacia un mismo fin, el cual es ganar, sí. Pero tampoco significa que sean un todo debido a que un todo debe ser igual, pero cada peón puede ser o servir para diferentes estrategias. Abro comillas, pero evidentemente no es verdad que si ser solo significa una cosa y no es posible al mismo tiempo la contradicción, entonces el no ser no es, porque nada impide que haya no el no ser absoluto, sino un cierto no ser. Por otra parte, es absurdo que todo es uno porque no puede haber nada fuera del ser mismo. Cierro comillas, Aristóteles Física, página 21. Así pues, el cambio sustancial es donde el objeto deja de ser lo que es y pasa a ser otra cosa. Esto se ve evidenciado en una silla cuando es fabricada o un edificio cuando es construido, mientras el cambio accidental es que el objeto, pese a cambiar, no deja de ser lo que es, se compone de traslación, aumento, cualidad y cantidad. Ya dicho esto, podemos observar que las fichas de un juego cambiaron, pero no dejan de ser fichas. Abro comillas, Parménides había escrito, solo ser uno existe, es ingénito, pues si hubiera nacido lo habría hecho, o del no ser o del ser, no puede haber nacido del no ser, pues por el axioma el no ser no existe, tampoco el ser, pues entonces habría dos seres, y por el axioma el ser es uno, lo cual el movimiento sustancial no existe, lo cual supone ir en contra del sentido común. Aristóteles soluciona el problema así. Abro comillas. El ser se dice de muchas maneras. Cierro comillas. Cierro comillas. Aristóteles, Física, página 6. Para concluir, nos damos cuenta que hemos plasmado desde un punto de vista analítico la idea aristotélica y asimismo la crítica que ha generado desde diferentes puntos de vista, buscando siempre llegar a la conclusión o solución más asertiva. Y con mayor sentido de lo anterior relatado, podemos agregar que estas ideas plasmadas se usaron para dar a entender el cambio del ajedrez, cómo podría un juego cambiar para darle un contexto y un punto de vista diferente, viéndolo así desde lo filosófico, en este caso a través del ser, el movimiento y desde la causa. Por lo tanto, podríamos decir que lo que nos dejó Aristóteles es una forma de ver el mundo diferente, más allá del mundo de las ideas. Aristóteles nos enseñó, aparte de la inteligencia, el sentir de las cosas, a diferencia de Platón. Aristóteles nos dio a entender que la inteligencia y el sentir es una clave más importante para entender el mundo. Ahora bien, vamos a ver las reglas principales que se le adecuan a este juego. La primera regla, así como dice el texto, abro comillas, el primer moviente, entendido no como fin, sino como principio de donde viene el movimiento, está junto con lo movido. Digo junto porque no hay nada intermedio entre ellos. Esto es común en todo lo que es movido y todo lo que mueve. Cierro comillas, Física, Aristóteles, página 247. Entonces, tenemos que el primer jugador en este caso es el primer movimiento o el primer moviente. Este deberá realizar 3 movimientos seguidos para darle turno al otro. La segunda regla, ahora bien, pues, según el texto, hay 4 opciones de movimiento para lo que es movido.
Abro comillas, lo que es movido por otro, este puede ser de cuatro maneras, ya que hay cuatro formas de desplazamiento de una cosa por otra: tracción, empuje, transporte, rotación. Cierro comillas, Física Aristotélica, página 247. Debido a esto, podemos decir que las fichas cumplen con las cuatro rotaciones, y podríamos decir que si tres de las fichas encierran a un rival, este se podrá convertir en un aliado. A esta regla la llamaremos parlay. La tercera regla, como ya hemos visto, hay diferentes formas de movimiento, pero ahora vamos a alterar el juego. Según el texto, abro comillas, se podría pensar que hay otras formas de alteración, que es sobre todo en el cambio de figuras, formas que una cosa puede recibir o perder donde se produce la alteración. Cierro comillas, Física, Aristóteles, página 351. Siguiendo con esta idea, si se llega a hacer parlay por segunda vez, podemos obtener, aparte de un aliado, reclamar una ficha que el otro jugador le hubiese comido. A esta regla se le llamará 2 en 1. Y es así como terminamos de exponer las ideas o algunas ideas aristotélicas en base a un juego como lo es el ajedrez. Muchas gracias por su atención.